Buenos días, esto es Introducción al lenguaje C y esta sección es relativa al uso de punteros, nuestros amigos los punteros. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es ver esta parte del temario, lo vamos a ver en tres apartados. Vamos a empezar por una introducción, después tres casos de uso típicos y por último aritmética de punteros. Para la introducción vamos a intentar antes de usar ni siquiera punteros, antes tenemos que analizar tres conceptos fundamentales, el de dirección, valor y tamaño. Si nosotros declaramos una variable, en este caso chr1, que le damos el valor de a y es de tipo carácter, bueno, pues esta variable lo que vamos a observar es que el valor se guarda en una parte de la memoria, esa parte de la memoria va a ser etiquetada con una posición, tenemos que la memoria pues tiene una serie de direcciones, son unas celdas, entre comillas, puede ser el tamaño de un byte o de una palabra, como veíamos en estructura de computadores, algo que nos va a servir mucho para esta parte de punteros. Y esa dirección, bueno, pues a partir de esa dirección se guarda el valor codificado en complemento 1, en complemento 2, lo que veíamos en estructura de computadores, y va a ocupar una serie de bytes la representación de ese valor. Entonces, en resumen, tenemos que cualquier variable de per se, cuando se traduce internamente al computador a binario, va a tener un valor que se guarda a partir de una dirección y codificado precisa de un número de byte, un tamaño que depende del tipo de datos. Y para ello tenemos que cualquier variable, pues como estáis viendo, tiene asociado una terna. Esa terna es de dirección, valor y tipo. Bueno, hasta aquí no estamos viendo punteros. De momento es simplemente el concepto de cómo internamente se guarda una variable. Si queremos usar estos conceptos, pues en este ejemplo tenemos la variable i de tipo entero, de valor 3, y cuando hacemos un printf de i, lo que estamos haciendo al poner el nombre de la variable es que se utilice su valor. Si ponemos &i, es el operador de dirección de, y lo que está haciendo es mostrarnos la dirección donde se guarda en memoria la variable i. Esa dirección se asigna por el compilador en tiempo de compilación y es de solo lectura, es decir, durante la ejecución no se puede cambiar esa dirección. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos icof, que es el operador para conocer el número de bytes que ocupa en memoria un tipo o una variable. En este caso, si pasamos icof i y es de tipo int, bueno, pues nos da a devolver el tamaño en byte de un entero. Y ya tenemos aquí tres aspectos, el valor, la dirección y el tamaño en byte. Bien, si recordamos estructura de computadores, esto nos ayudará mucho a facilitar entender cómo es esto por dentro y facilitará muchísimo entender punteros. ¿Por qué? Porque si recordamos en MIPS, por ejemplo, si quisiéramos traducir este fragmento de código, tendríamos que int i igual a 3, podríamos decir que la sección .data y vamos a tener una variable ptr subrayado i, podemos dar el nombre que queramos, que va a ser un .word 0x3. ptr, que es una etiqueta, recordar que se sustituiría por la dirección asociada al primer byte que viene a continuación. En el segmento de código, el .text, vamos a tener la subrutina main y lo primero que va a hacer en este caso es un loadWord $0 ptr subrayado 1. Esto es, accede a memoria a la posición dada por ptr subrayado 1 y los 4 bytes de ahí guárdalos en el registro $0. Si en lugar de loadWord, utilizamos loadaddress, LA $0 ptr1, lo que estaremos haciendo es guardar en $0, guardaremos la dirección. Bien, y si utilizamos LI, lo que estaremos haciendo es guardar el valor inmediato, load immediate. Estos tres fragmentos más o menos significaría, bueno, pues la traducción de este fragmento de C en ensamblador. Bien, ahora viene la parte de ¿qué es un puntero? Bueno, pues un puntero es un tipo de datos que nos permite hacer visible esa dirección, ese tipo y ese valor, hacerlo como parte del lenguaje. De hecho, aquí abajo tenéis un ejemplo en el cual
ptr subrayado in se define en este caso como un puntero a entero y el valor va a ser 0. De esta forma, el puntero representa la dirección a un elemento de un tipo. En este caso, ptrin es la dirección que apuntará a un entero. Ahí tenemos que ptrin a su vez es una variable, por tanto tiene asociado también una dirección, un valor, que es la dirección en este caso de a lo que apunta, y un tamaño, que siendo una dirección en un computador de 32 bits, sería de 32 bits, 4 bytes, y si es de 64 bits, pues sería de 8 bytes. Con lo cual tenemos una variable que tiene una dirección constante, un valor que es una posición de memoria a la que apunta y un tamaño que suelen ser pues 4 o 8 bytes si es un computador de 32 o 64 bits. ¿Qué es lo que representa un puntero? Pues como veis, la dirección a un elemento de un tipo dado. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplo utilizando punteros. Pues tenemos nuestra variable int i igual a 3, una variable i entera, y ahora vamos a añadir la variable puntero a i, un poco original el nombre, puntero a pi, y tenemos aquí int asterisco, para decir que esto es un puntero entero, igual a la dirección de i. Por tanto, pi es un puntero entero y toma como valor la dirección de otra variable. Bien, ¿cómo vamos a utilizar este puntero? Pues si ponemos printf de pi, vamos a estar imprimiendo la dirección a la que apunta. Si ponemos asterisco pi, estaremos accediendo al valor apuntado. Por tanto, asterisco pi lo que hace es acceder a esa dirección y coger ese valor, que en este caso la dirección es la de i, y acceder a esa dirección de i es acceder a i, es acceder a este 3. Por tanto, esto se sustituye, esto imprime 3. Y si vamos a hacer un syceof, y cuidado aquí, si hacemos un syceof de pi, se imprime el tamaño de un puntero entero, que son 4 8 bytes. Si es un computador de 32 bits, 4 bytes, 8 de 64 bits. Si hacemos un syceof de asterisco pi, lo que se estará haciendo es imprimir el valor al que es apuntado. En este caso no es el puntero, es el entero. Por tanto, son 4 bytes. En un computador de 32 bits, 64 bits, 8 bytes en uno de 64 bits. Bueno, con esto ya tenemos un ejemplo muy simple de cómo usar un puntero y en este caso la dirección que toma es la dirección de otra variable. Y ya vemos los operadores de ampersand para la dirección de, asterisco para acceder a un puntero y de syceof para saber el tamaño en bytes. ¿Qué operaciones tenemos en general como operaciones de memoria? Si recordamos de estructura de computadores, tenemos dos: leer de una posición de memoria y nos devuelve el valor, o escribir en una posición de memoria un valor y bueno, pues no nos devuelve nada, se escribe. Entonces, estas dos operaciones es crítico que cuando accedamos a memoria es importantísimo que antes de acceder la dirección que estemos usando tiene que apuntar a una zona de memoria que hayamos reservado previamente. No podemos acceder a una posición arbitraria que no hayamos antes asegurado de que sea reservado en tiempo de compilación o en tiempo de ejecución. Vamos a ver un ejemplo de uso de memoria en C, y en este caso tenemos dos variables, un puntero a entero y una variable x. Ambas dos variables, como tenemos aquí, pues están en tiempo de compilación, se le da la posición 0408 en este caso, en este ejemplo, para px y x respectivamente, y son de lectura-escritura. Se puede modificar esa celda de memoria. Bien, si yo pongo px igual ampersand x, lo que estoy haciendo es que el valor guardado en px es la dirección de x. X es 08 su dirección, pues ese es el valor que guardo en px. Si ahora yo hago asterisco px, lo que estoy haciendo es acceder a esa posición de memoria. Y lo que estoy haciendo es decir que en esa posición se guarde un 3. Luego lo que estaré haciendo es modificar esa posición de memoria apuntada. Como veis aquí es x. Es decir, que estamos utilizando px como otra forma de acceder a la celda de memoria de x. Si yo imprimo x, veré ese 3.
esas operaciones de lectura y escritura, bueno, pues podemos ver en este ejemplo que es posible verlas más allá de la típica asignación. En este caso, cuando ponemos este paso de parámetros de este printf, hay una operación de lectura, se lee este valor que es el que se va a imprimir. Cuando se hace esta asignación, ya hemos visto que en la parte izquierda se hace la escritura y en la parte derecha, si tenemos una variable, se hace la lectura. Y de igual forma aquí, en este paso de parámetros, también hay una operación de lectura de esa variable y de escritura en la variable en pila. Recordar que en las subrutinas, en el caso de que veíamos de MIPS, pues se pasaba en pila las variables, bueno, pues se lee de i y se escribe en la variable que se pasa en pila. Lo veremos a continuación, pero esto es un poco de adelantar que las operaciones de lectura y escritura están en muchos lados más allá de la asignación. ¿Qué es lo difícil cuando siempre se dice ¡buf! Punteros en C, ¡buf! ¡Buf! ¿Por qué se le da esa dificultad? Realmente no tiene dificultad. Como veis, es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es llevar la cuenta de cada uno de los punteros que utilicemos. De esta forma, lo que vamos a hacer es, podemos tener una variable puntero x, que inicialmente no sabemos qué valor tiene, y lo que hemos hecho en este caso es apuntar a la dirección de x. De esa forma sí tenemos una dirección conocida. Si damos otra dirección que no es válida, volvemos a este estado en el cual apunta una dirección no conocida. Estos serían dos estados de una máquina de estados que representa el uso. ¿Qué tendríamos si utilizamos memoria dinámica? Bueno, pues en este caso, en lugar de utilizar que P apunte a una variable ya existente, lo que estamos haciendo es, en tiempo de ejecución, pedir memoria dinámica y que P apunte a esa memoria que hemos pedido en tiempo de ejecución. Utilizaríamos, por adelantar, en la función de biblioteca malloc, le diríamos el número de bytes y en este caso reservaríamos 4 bytes y P apuntaría al primero de esos 4 bytes. Con realloc podemos cambiar el número de byte manteniendo en este caso el contenido de lo ya apuntado. Y con free devolveríamos esa reserva de memoria, volveríamos otra vez al estado inicial. Si tenemos alguna variable que le hemos dado el valor como veis, de otra variable y queremos utilizarla para hacer un malloc, no habría problema, también podríamos hacerlo. Entonces, esta máquina de estado finito, bueno, representa los estados que habitualmente se utilizan. Si utilizáis cualquier otro tipo de transición, como por ejemplo pasar de aquí, de tener una dirección reservada con malloc a una dirección que en este caso es de una variable, bueno, pues la podéis hacer, pero está mal la parte de que como no habéis liberado la memoria apuntada, se perdería esa memoria. Entonces, todas las flechas que podáis poner aquí que no están, son transiciones que dan problemas, que dan errores. En este caso, para un puntero muy sencillo, esta máquina de estados es muy simple, no da problemas. El problema suele ser cuando tenéis que llevar nosotros, yo me incluyo, estamos haciendo un programa en C y tenemos que llevar la contabilidad de 1000 punteros. Bueno, pues el problema es que llevar los 1000 de uno en uno, pues la cosa empieza a ser no difícil de compleja, sino difícil de laboriosa. Y difícil también de que es fácil que uno copie, pegue y modifique, o uno copie y mueva, haga un cut and paste, y no haga las modificaciones que debiera y se quede algún puntero pues sin poder hacer la transición que le corresponde. Es decir, que los problemas de punteros no es porque sean complicados los punteros, es más bien son fáciles. El problema es por tener que llevar una contabilidad muy detallada de muchos punteros. Y la segunda parte es que, bueno, cuando hay un problema, pues tendríamos que buscar la forma de intentar pues minimizarlo, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de problema en el cual, bueno, pues tenéis un puntero entero y aquí directamente estamos accediendo a una posición de memoria que no es reservado. Esto podría dar un error de ejecución y podría pasar cualquier cosa, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa en esos errores?
Bueno, pues no es fácil depurarlos. Y para ello tenemos dos estrategias. Bien, utilizar una librería de gestión de memoria que tenga el malloc, free, realloc que conocemos y que por dentro haga esa contabilidad y nos ayude en la depuración. Irá más lento, puede que no escale, pero nos ayudará a hacer la búsqueda de problemas. Y la otra opción es utilizar Valgrind o cualquier otra herramienta que nos pueda asistir en la búsqueda de errores. Un ejemplo de Valgrind de uso, y lo tenéis en la página de manual de Valgrind, sería tener este programa en el cual se reserva, como veis, 10 enteros, el tamaño en byte de 10 enteros, y se accede a una posición que es el 11avo, más allá de esa reserva. Bueno, pues cuando vayamos a ejecutar, ponemos valgrind espacio punto barra hola, si es el hola en nuestro ejemplo, nos va a decir en unos mensajes, pues hay una escritura de 4 bytes inválida y parece que es main que llama f, y en la línea 6 de ejemplo, punto c, pues bueno, pues parece ser que no le gusta, ¿de acuerdo? Y aparte de eso, pues bueno, pues aquí cuando termine de ejecutarse f, como nos ha hecho un free, pues se pierde memoria. Bueno, pues también nos dice que main llama f, f llama un malloc, pero no se hace nunca un free. Bueno, pues este tipo de programas de Valgrind ayuda a la búsqueda de problemas, pero la búsqueda en sí, no estamos hablando de un mensaje, estos suelen ser cientos y cientos de mensajes que suelen salir, bueno, pues es bastante laboriosa. Ahí es donde está el problema de punteros, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los primeros consejos que os vamos a dar es que cuando tengáis un puntero, directamente al definir, declarar un puntero, le deis el valor null, como pista de que está en un estado inicial de no usado. Si no, si tiene un valor, yo que sé, basura, que no sabemos si es realmente una dirección válida o no, pues tenemos problemas, porque no podemos distinguirlo. Pero si conforme se define le damos un valor de null, bueno, pues null lo podemos utilizar como una constante de decir es un valor no inicializado, un valor que no pues ha tomado el de una dirección de una variable o se ha hecho un malloc. Y con esto nos sirve para tener una traza, ¿de acuerdo? Null está definido como 0 en stdlib y bueno, pues es una buena práctica, aunque no está puesto en el lenguaje, inicializar todos los punteros a null, y es una buena práctica antes de usar un puntero hacer un if y comprobar si es null o no. Bien, pues con eso nuestra máquina de estado finito sería esta de aquí, en la cual tenéis igual a null. Este de aquí, cuando toma el valor de otra variable, pues tendría este estado. Cuando le damos el valor de null, volvería a este estado inicial. Si queremos hacer una reserva de memoria dinámica, apuntaría a esa posición. Queremos cambiar el tamaño de esa reserva con realloc, seguiríamos en este estado. Y cuando liberemos con free, bueno, pues lo ideal sería liberar y hacer un px igual a null para pasar a este estado de aquí y de esa forma, bueno, pues llevar un poco esta máquina de estado finito lo más fácil posible para cada uno de los punteros. Bien, con esto ya tendríamos esa introducción a punteros y terminaríamos esta parte de introducción a punteros en C. En el siguiente vídeo vamos a ver los 3 casos típicos a partir de esta introducción a punteros.